Mi hermano, que me robó a mi esposa hace 5 años, finalmente volvió a casa para visitarme. Hasta sentí vergüenza ajena al ver su situación. 5 años. Ese era el tiempo que había pasado desde que mi vida se derrumbó. 5 años desde que perdí a mi esposa ante la última persona que podría haber imaginado. Mi propio hermano. Todavía recuerdo el día en que todo salió a la luz. Llevaba 2 años casado y en mi cabeza todo iba bien. Teníamos una casa acogedora, planes para el futuro y, al menos para mí, un matrimonio sólido. Pero la verdad es que estaba ciego. Confiaba en mi esposa, confiaba en mi hermano, y fue esa confianza la que me destruyó. La traición no llegó de una forma obvia. No los encontré juntos, no descubrí mensajes sospechosos en su teléfono, nada de eso. Fue más cruel. Era algo que estaba ahí todo el tiempo delante de mis ojos, y simplemente no lo veía. Mi hermano siempre había sido ese tipo carismático, divertido, que conquistaba a cualquiera con una sonrisa. A la gente le caía bien sin esfuerzo, y a mí también. Lo admiraba. Era mi hermano mayor, siempre lo vi como un ejemplo. Cuando él y mi esposa empezaron a acercarse más, pensé que era normal. Después de todo, éramos una familia. Pero todo era una farsa. Descubrí la traición de la peor manera posible. Llegué temprano del trabajo, algo que rara vez pasaba, y noté que la casa estaba extrañamente silenciosa. El coche de mi esposa estaba en el garaje, pero no había señales de ella. Subí las escaleras sin imaginar lo que me esperaba. Cuando abrí la puerta de la habitación, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Allí estaban, mi hermano y mi esposa, juntos. No sé explicar exactamente lo que sentí en ese momento. Fue como si todo dentro de mí hubiera sido arrancado de golpe. Quería gritar, quería reaccionar, quería que todo aquello fuera una pesadilla. Pero no hice nada. Me quedé quieto, en estado de shock, mientras ellos me miraban sin decir una sola palabra. Fue entonces cuando entendí que aquello no era un error, no era un desliz. Era algo que llevaba ocurriendo desde hacía mucho tiempo. Mi esposa no intentó justificarse, simplemente tomó algunas cosas y se fue con él, como si aquellos años que pasamos juntos no hubieran significado nada, como si yo fuera un extraño en su vida. Desaparecieron esa misma noche y nunca más volví a saber de ellos. Los primeros meses fueron un infierno. Intentaba entender en 1960 qué había fallado, qué podría haber hecho diferente, pero al final me di cuenta de que algunas cosas simplemente suceden, sin importar lo que hagamos. El tiempo pasó y poco a poco seguí adelante. Conocí a otra mujer, me casé de nuevo, tuve hijos, construí una nueva vida. Pero por más que intentara dejar el pasado atrás, la cicatriz de aquella traición seguía ahí. Y entonces, 5 años después, en una noche cualquiera, cuando estaba en casa con mi esposa y mis hijos, el timbre sonó. Fui a abrir, sin pensar demasiado, pero cuando abrí la puerta, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era él, mi hermano. Su rostro estaba diferente, más delgado, demacrado, la ropa arrugada, la mirada perdida. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que yo conocía. Parecía destruido. En ese instante, sentí algo que nunca pensé que sentiría. Vergüenza, ajena. La persona que estaba frente a mí no era el mismo hombre que me había arrebatado a mi esposa años atrás. Parecía un fantasma de lo que alguna vez fue. Pero, por más irreconocible que estuviera, una pregunta martillaba en mi cabeza. ¿Por qué estaba ahí? Fui a abrir la puerta y me quedé allí parado por unos segundos, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Mi hermano, después de 5 años sin dar señales de vida, estaba allí, delante de mí, y parecía todo menos el hombre seguro de sí mismo que alguna vez conocí. Me miraba como si esperara alguna reacción de mi parte, pero lo único que pude hacer fue sostenerle la mirada en silencio. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Qué quería? ¿Por qué aparecía ahora? Y, lo más importante, ¿dónde estaba mi exesposa? Mi esposa actual estaba en la sala con los niños, sin idea de lo que pasaba en la puerta. Por un momento, pensé en simplemente cerrarla y fingir que nunca había visto ese rostro de nuevo. Pero, por más que quisiera, no podía evitar la curiosidad. Algo andaba mal con él. Muy mal. Respiré hondo, y sin decir nada, salí al jardín delantero. No quería que entrara en mi casa. Esa casa era el símbolo de mi nueva vida, de mi reconstrucción. No quería que la contaminara con su presencia. Él lo notó y entendió el mensaje. Dio unos pasos hacia atrás y bajó la cabeza. El silencio entre nosotros era sofocante. «Sé que soy la última persona a la que querías ver», dijo finalmente. Su voz estaba ronca, como si hubiera pasado días sin dormir o comer bien. Pero no tenía a dónde ir. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio pesara aún más. «¿Dónde está ella?», pregunté con frialdad. No necesitaba decir su nombre. Sabía exactamente a quién me refería. Él respiró hondo,
y se pasó las manos por el rostro, como si estuviera reuniendo el valor para responder. No lo sé, dijo después de un momento. Me dejó. Sentí una mezcla de emociones al escuchar eso. Por un lado, una parte mezquina de mí quiso reír. El hombre que destruyó mi matrimonio, que huyó con mi esposa, ahora estaba abandonado. Pero por otro lado, aquello me intrigó. Después de todo lo que pasó, ¿quieres que crea que simplemente se fue? Pregunté. Él sacudió la cabeza, luciendo agotado. Creí que estaba haciendo lo correcto, dijo con la voz entrecortada. Pensé que ella me amaba, pero solo tomó lo que necesitaba de mí y luego se marchó. Lo miré, tratando de descifrar si aquello era un teatro barato o si realmente estaba destrozado. Pero había algo genuino en la forma en que hablaba. Hace 5 años, él apareció como un ladrón, arrancándome algo que yo creía valioso. Y ahora estaba ahí, sin nada, pidiendo ayuda. El peso de la situación comenzó a incomodarme. ¿Qué quieres de mí?, pregunté cruzándome de brazos. Él dudó por un instante, pero luego me miró a los ojos y dijo: solo necesito un lugar donde quedarme. Me quedé sin palabras. Después de todo, después de apuñalarme por la espalda, después de desaparecer, sin dar explicaciones, realmente tenía el descaro de volver y pedirme refugio. Y lo peor de todo, no sabía qué responder. Me quedé allí, parado, mirando al hombre que un día fue mi hermano y que, de repente, parecía más un extraño que cualquier otra cosa. La idea de ayudarlo me provocaba un nudo en el estómago. Hace 5 años, destruyó mi vida. Se llevó a la mujer que amaba y huyó sin mirar atrás. Pasé noches en vela preguntándome qué había hecho para merecer eso. Me hundí en el trabajo, en la ira, en intentos frustrados de seguir adelante. Y ahora, después de todo, simplemente regresa y espera que lo ayude. Debería haberlo echado, pero algo dentro de mí me lo impidió. Tal vez fue curiosidad, tal vez fue orgullo, o tal vez solo el deseo de verlo completamente en el fondo del pozo, de la misma forma en que él me dejó una vez. Respiré hondo y tomé mi decisión. Puedes quedarte en el cobertizo del fondo, dije con frialdad, pero no vas a entrar en mi casa. Me miró sorprendido, como si no pudiera creer que realmente le estaba ofreciendo algo, pero su expresión pronto se transformó en alivio. Gracias, dijo con la voz cargada de cansancio. No respondí. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la parte trasera de la casa. El cobertizo era pequeño, usado para almacenar herramientas y cosas viejas, pero era mejor que nada. Agarré algunas mantas viejas y las arrojé sobre un colchón improvisado en el suelo. Él entró y miró a su alrededor. Por primera vez, noté lo destrozado que estaba. Parecía que no dormía desde hacía días. Sus ojos estaban hundidos, su ropa sucia. Era difícil creer que ese fuera el mismo hombre que, años atrás, exudaba confianza y carisma. Me apoyé en la puerta y crucé los brazos. Esto es todo lo que puedo ofrecerte, dije sin ninguna simpatía. Asintió, pareciendo agradecido, pero también avergonzado. Yo no esperaba que me ayudaras, admitió. Ni yo. Nos quedamos en silencio un rato. Era un silencio pesado, lleno de todo lo que nunca se dijo. Mañana en la mañana me contarás bien por qué estás aquí. Le dije, ahora tengo que volver con mi familia. Bajó la cabeza y yo salí, cerrando la puerta detrás de mí. Caminé de regreso a la casa, tratando de entender por qué demonios había hecho eso. Podría haberlo echado. Debería haberlo echado. Pero, por alguna razón, le permití quedarse. Cuando entré, mi esposa me miró con curiosidad. ¿Quién era?, preguntó. Pensé en mentir. Podría haber dicho que solo era alguien pidiendo información o un viejo conocido, pero, en el fondo, sabía que eventualmente lo descubriría. Mi hermano, respondí. Su expresión cambió de inmediato. Sabía la historia. Sabía lo que él había hecho. ¿Qué quería? Respiré hondo. Un lugar donde quedarse. Frunció el ceño, claramente contrariada. ¿Y lo dejaste? Asentí. Suspiró y sacudió la cabeza, pero no dijo nada más. Yo tampoco tenía explicaciones. Solo sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Por la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. Pasé toda la noche inquieto, con la cabeza dando vueltas. Mi hermano estaba en los fondos de mi casa, el mismo hombre que destruyó mi matrimonio, y ahora dependía de mí. La ironía de la situación era tan absurda que apenas podía creerlo. Me levanté, tomé un café rápido, y antes de que mi esposa y los niños se despertaran, fui al cobertizo. La puerta estaba entreabierta, y cuando entré, lo vi durmiendo en el suelo duro, acurrucado bajo las mantas que había dejado. Parecía aún peor a la luz del día. Demasiado delgado, agotado, como si hubiera estado semanas sin una buena comida. Por un momento, sentí una punzada de pena, pero el recuerdo de lo que había hecho rápidamente espantó cualquier vestigio de compasión. Pateé levemente el colchón, haciéndolo despertar sobresaltado. «Levántate», dije secamente.
Tienes explicaciones que darme. Se frotó los ojos, claramente aún cansado, pero asintió. Se sentó y pasó las manos por su rostro antes de comenzar a hablar. Después de que ella y yo nos fuimos, pensé que todo saldría bien, que tendríamos una vida juntos, felices. Pero la verdad es que, después de un tiempo, me di cuenta de que cometí el peor error de mi vida. Crucé los brazos, escéptico. ¿Cómo es eso? ¿No sabías en lo que te estabas metiendo? Suspiró. Pensé que lo sabía, pero después de que tú salieras de la ecuación, ella cambió. Al principio, era solo un detalle aquí, otro allá. Mentiras pequeñas, manipulaciones pequeñas, pero poco a poco, empecé a darme cuenta de que nunca me amó de verdad. Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras. Parte de mí quería reírme en su cara. ¿Qué esperaba? ¿Que una mujer que traicionó a su propio marido para quedarse con su cuñado fuera una persona confiable? Me agotó, continuó. Económicamente, emocionalmente, mentalmente. Me alejó de los amigos, me convenció de dejar el trabajo, me hizo gastar todo lo que tenía. Y cuando ya no tenía nada más que sacar de mí, se fue. Podría sentir satisfacción por eso. Al fin y al cabo, era lo que se merecía, pero por alguna razón, lo único que sentía era un extraño vacío. ¿Y viniste aquí por qué?, pregunté finalmente. Me miró, y vi algo que nunca imaginé ver en su rostro. Vergüenza. Porque no tenía a nadie más. Esas palabras flotaron en el aire entre nosotros. La vida había dado tantas vueltas que lo había puesto exactamente donde yo estaba hace 5 años. Solo, traicionado y deshecho. Debería sentir placer al verlo así, pero en el fondo, todo lo que sentía era una extraña incomodidad. Porque, a pesar de todo, él seguía siendo mi hermano. Me quedé allí, parado, digiriendo cada palabra de él. Mi hermano, el hombre que destruyó mi vida, ahora estaba frente a mí, pidiendo ayuda después de haber sido destruido también. La ironía era absurda. Pero, en lugar de satisfacción, lo único que sentí fue un vacío extraño. ¿Y ahora?, pregunté. Cruzando los brazos, él bajó la cabeza. No lo sé, respondió con la voz débil. Y ese era el problema. Realmente no lo sabía. No tenía a dónde ir. No tenía dinero. No tenía a nadie que se preocupase por él. Pasó los últimos 5 años apostando por una relación que, al final, solo fue una ilusión. Por más que quisiera ignorarlo, entendía ese sentimiento. Yo ya había estado en ese lugar. La diferencia era que, cuando me sucedió a mí, no tenía a nadie. Suspiré. No puedes quedarte aquí para siempre. Él asintió lentamente. Lo sé. Solo necesito un tiempo. Lo suficiente para reunir fuerzas y comenzar de nuevo. Esas palabras me golpearon de una manera extraña. Quería que se fuera. Quería seguir con mi vida sin el fantasma del pasado rondando por mí. Pero al mismo tiempo, verlo tan roto me tocaba. Voy a buscar algo para que comas. Gruñí saliendo del cobertizo. Cuando entré a la casa, mi esposa estaba en la cocina. Me miró de reojo mientras tomaba algunos panes y una taza de café. ¿Realmente lo estás ayudando?, preguntó, cruzando los brazos. Sabía que no estaba contenta con eso. No sé si lo estoy ayudando o solo extendiendo su sufrimiento. Respondí, sincero. Ella suspiró, pero no dijo nada más. Tomé la comida y volví al cobertizo, donde él me esperaba, todavía con esa expresión de cansancio eterno. Aceptó la comida sin dudar y comenzó a comer rápido, como si no hubiera comido bien en días. Gracias, murmuró entre un bocado y otro. Me recosté en la pared y observé. Nunca imaginé ver a mi hermano en esa situación. Siempre fue el tipo seguro, el que conseguía lo que quería, el que vivía sin parecer preocuparse por nada. Y ahora, allí estaba, frente a mí, acabado. ¿Has pensado en regresar a nuestra ciudad?, pregunté rompiendo el silencio. Él dejó de masticar y me miró. ¿Y hacer qué? No tengo nada allá. Y aquí tampoco, respondí. Permaneció en silencio por un momento antes de soltar un suspiro pesado. ¿Me odias? La pregunta me tomó por sorpresa. Por un segundo quise decir que sí. Quise decir que pasé años odiándolo, deseando que pagara por lo que hizo. Pero ahora que estaba allí, tan destruido, la verdad era que ya no sabía. No lo sé, admití. Él asintió lentamente, como si ya esperara esa respuesta. Permanecimos allí, sin decir más nada. El pasado seguía entre nosotros y no sabía si algún día dejaría de estarlo. Pero una cosa era cierta: esta historia aún no había terminado. Los días siguientes fueron un torbellino de sentimientos confusos. Intentaba seguir con mi rutina con mi esposa e hijos, pero la presencia de mi hermano en la parte trasera de la casa siempre estaba allí, como una sombra que no podía ignorar. Él intentaba mantenerse distante, no quería causar más problemas, pero no podía escapar de la sensación de que todo eso era una gran ironía. Lo veía de vez en cuando, en los momentos en que pasaba por la puerta del cobertizo o cuando salía a hacer algo.
lo miraba y por un momento sentía rabia. Pero en otro, sentía una ligera pena. El hombre que años atrás había destruido mi vida, ahora estaba en el fondo del abismo, sin saber a dónde ir. Esa noche, cuando ya me estaba preparando para dormir, algo me hizo levantarme. La casa estaba en silencio. Los niños ya se habían ido a la cama y mi esposa estaba en su cuarto. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente del exterior. Algo suave, pero suficiente para alertarme. Caminé silenciosamente hasta la ventana del cuarto y miré hacia el cobertizo. Ahí estaba él, agachado cerca de la puerta, manipulando algo. Sabía que no debía intrometerme. Ya no era más mi responsabilidad. Pero algo dentro de mí me decía que debía ver qué estaba haciendo. Abrí la puerta lentamente, con el corazón latiendo fuerte, y me dirigí hacia el cobertizo. Cuando me acerqué, lo vi intentando arreglar una cerca que estaba dañada. Parecía perdido en sus propios pensamientos, como si esa tarea fuera lo único que le quedara. Cuando me vio, se levantó rápidamente. «Yo no quería molestarte», dijo visiblemente incómodo. Me quedé parado, observándolo por un momento. Él intentaba mantenerse ocupado, intentando hacerse útil de alguna manera. Tal vez para redimirse, tal vez solo para no quedarse quieto, consumido por sus propios errores. «No hace falta que hagas eso», dije finalmente. «El cobertizo ya está bien, no tienes que preocuparte por nada más». Él miró al suelo como si estuviera buscando las palabras correctas para decir, «Solo no sé qué más hacer. No sé a dónde ir. No sé qué esperar de mí». Respiré hondo y di algunos pasos hacia él. No sabía bien qué decir, pero algo en mí comenzaba a cambiar. Ya no lo veía más como el hombre que destruyó mi vida, sino como alguien perdido tratando de encontrarse. «Tendrás que descubrirlo, un paso a la vez», dije suspirando. «No puedo hacerlo por ti». Él asintió lentamente, como si estuviera escuchando, pero al mismo tiempo comprendiendo que el camino por delante era solo suyo. Permanecimos allí, en silencio, durante algunos minutos, hasta que finalmente me di la vuelta y volví a casa. La sensación de haber ayudado, aunque de una manera pequeña, me dejaba incómodo, pero al mismo tiempo me daba una leve sensación de que algo bueno podría surgir de todo esto. Cuando entré a la casa, mi esposa estaba en la sala esperando algo. «¿Qué está haciendo él afuera?», preguntó sin rodeos. La miré, tratando de elegir mis palabras con cuidado. «Está intentando arreglar algunas cosas. Está intentando mantenerse ocupado, supongo». Ella me observó durante un momento, como si estuviera evaluando mis palabras, antes de hablar. «¿Lo estás ayudando?». Dudé por un segundo. No sé si lo estoy ayudando o solo retrasando lo inevitable. Ella no respondió de inmediato, pero su expresión hablaba por sí misma. Había algo de inconformidad en ella, una mezcla de rabia y desconfianza. Sabía quién era él, lo que había hecho, pero también sabía quién era yo. Y probablemente también percibía que mi ayuda no era solo por compasión, sino por una necesidad silenciosa de dar fin a ese capítulo de mi vida. De ver cómo reaccionaría ahora, cuando las tornas habían cambiado. Pero por más que intentara explicarlo, sabía que nada cambiaría. El pasado siempre nos persigue. El tiempo pasó, y con él, la sensación de que la vida, de alguna manera, se estaba ajustando. Pero al mismo tiempo, el peso de todo lo que había sucedido no me dejaba en paz. La relación con mi esposa estaba diferente, más fría, más distante. Sabía que ella se sentía incómoda con la presencia de mi hermano, pero, al mismo tiempo, me sentía responsable por él. Esa tarde, cuando la noche ya caía, tomé la decisión de hablar con mi hermano. Sabía que estaba en una situación difícil, que su vida en los últimos años no había sido nada fácil y que necesitaba una oportunidad para empezar de nuevo. Estaba en una posición vulnerable, pero no era momento de lamentaciones. Era hora de seguir adelante. Lo encontré en la sala, sentado en el sofá, mirando al vacío. Cuando me acerqué, levantó la mirada, sorprendido, como si no esperara una conversación seria. «¿Qué pasa, hermano?», preguntó intentando sonar tranquilo, pero podía ver la tensión en su rostro. Respiré profundo, tratando de reunir las palabras adecuadas. «Mira, sé que las cosas están complicadas, y no. Se puede retroceder en lo que pasó, pero he estado pensando en algo. Creo que necesitas un nuevo comienzo». Me miró desconfiado, como si no supiera bien a dónde quería llegar. «Conseguí un trabajo para ti, en la empresa de un amigo mío. Están contratando, y ya hablé de ti. Además, arreglé un lugar para que te quedes, hasta que las cosas se acomoden. Sé que va a ser difícil, pero es la oportunidad que necesitas para empezar de nuevo». Él se quedó en silencio unos segundos, mirándome fijamente, tal vez ponderando si eso era realmente lo que quería o si solo era una forma de escapar de todo lo que había pasado. Pero podía ver la necesidad que tenía de cambiar, de darle un giro a su vida. «¿Hablas en serio?»,
Preguntó, con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Asentí. Sé que es difícil y que no va a ser fácil, pero es la única oportunidad que vas a tener de seguir adelante, sin quedarte atrapado en el pasado. Y honestamente, es lo mejor para todos nosotros. Lo necesitas. Parecía absorber cada palabra, pero todavía tenía una expresión de duda en su rostro. Sabía que el camino sería largo para él, pero al menos ahora tenía una oportunidad. Yo no sé qué decir, murmuró visiblemente tocado. No tienes que decir nada, respondí con firmeza. Solo acepta. Será lo mejor para ti. El ambiente en la sala se volvió más ligero y supe que, al menos por un momento, le había dado a mi hermano la oportunidad de reconstruir su vida, de seguir adelante y tratar de redimirse por los errores cometidos. En los días siguientes, comenzó a prepararse para su mudanza. La verdad era que, por más que las cosas hubieran cambiado entre nosotros, la familia seguía siendo familia, y no podía simplemente dejar a mi hermano a la deriva. Era hora de que encontrara su propio camino. Continué centrado en mi propia vida y en la relación con mi esposa, que a pesar de todo, aún intentaba mantener el matrimonio de alguna forma, pero la verdad era que la confianza se había perdido. Las cosas eran diferentes, y no había vuelta atrás. Cuando llegó el día de la partida de mi hermano, lo llevé hasta su nuevo lugar y lo acompañé a su trabajo. Parecía agradecido, pero también nervioso. Sabía que sería un largo camino para él, pero esperaba que supiera aprovechar la oportunidad que estaba recibiendo. La despedida fue simple, sin muchas palabras, pero sabía que estaba comenzando un nuevo capítulo. La vida siguió su curso. Intenté concentrarme en lo que aún tenía: mi hogar, mis hijos y un intento de reconstruir la confianza, aunque eso tomara tiempo. A veces, los giros inesperados de la vida nos hacen tomar caminos imprevistos, pero al final, lo que importa es la capacidad de empezar de nuevo.